Welcome to the sixth session of the Advanced 3D Animation online class. Today we'll continue working on our 12 principles in the tridimensional space. We'll study the very interesting principles of secondary action and the very realistic follow-through and overlapping action. We'll work on practical exercises to grasp a better understanding of their cardinal importance. I am very puzzled by these principles, so let's begin studying them. Bienvenidos a la sexta sesión de la clase de animación avanzada 3D online. El día de hoy continuaremos trabajando en nuestros 12 principios de la animación en el espacio tridimensional. Estudiaremos los muy interesantes principios de la acción secundaria y los muy realistas follow-through and overlapping action. Trabajaremos en ejercicios prácticos para obtener una mejor comprensión de su importancia cardinal. Estoy muy intrigado por estos principios, así que comencemos a estudiarlos. El siguiente principio que vamos a revisar se llama acción secundaria. La acción secundaria, añadiendo acciones secundarias a nuestra animación, le da más vida a nuestra escena y puede ayudar a darle soporte a nuestra animación principal. Una persona que va caminando simultáneamente va rotando sus brazos cuando camina, o las mantiene en sus bolsas. Puede ir, por ejemplo, silbando, o puede ir, no sé, hablando. Es decir, una acción principal puede tener varias acciones que son secundarias a ella. La cosa importante acerca de las acciones secundarias es lo que van a enfatizar. En lugar de llevar la atención lejos de la acción principal, estas acciones deberían entonces no utilizarse si se van a extraer de la acción principal. En el caso de las expresiones faciales, durante un movimiento dramático, estas pueden, ni siquiera la gente puede darse cuenta de ellas si está ocurriendo algo demasiado complicado en la pantalla. Entonces hay que mantener cierta simpleza, así como en la forma en que dibujamos en arco nuestros personajes para que se lea fácil sus acciones. También debemos mantener simples las animaciones para que la gente no se pierda en detalles sin importancia y se distraiga de las acciones principales. ¿Qué más podemos aprender acerca de nuestras acciones secundarias? Bueno, efectivamente la acción secundaria es una acción que parte de una acción primaria y sirve para apoyar esa acción secundaria. Debemos de cuidar que nuestra acción secundaria no eclipse, no opaque a nuestra acción primaria. Bien, y para ilustrar este principio de la acción secundaria,
Vamos a utilizar nuestra caminata que hicimos bajo nuestro método de pose a pose, pose to pose. En él tengo 24 cuadros en los que se repite la caminata de mi personaje de manera cíclica. Así que bueno, Maya tiene herramientas para hacer todos estos tipos de trabajos. Yo sé que en mi ciclo aquí tiene repetido el cuadro 1 con el 24, así que me voy a ir al 23. Esto es para que no tenga cuadros repetidos. Voy a seleccionar todos los controladores de mi personaje y voy a apretar S para que se aprenda esa posición. Y voy a borrar el cuadro 24, delete, ¿ok? Con el botón de derecho del mouse y delete con el cuadro seleccionado 24. De manera en que ahora realmente mi ciclo de caminata ocupa 23 cuadros, ¿verdad? Y así no repite ninguno. Como el 24 es igual que el 1, lo quité y entonces el 23 se va directamente al 1. Y así ya tiene todas las posiciones completas, ¿verdad? A partir de esto puedo hacer los ciclos de animación. Puedo seleccionar todos mis controladores, irme a ventana, a editores de animación y el Graph Editor. Aquí vienen todos mis controladores y recordemos que podemos ir a nuestras curvas de preinfinito y ponerle en este ciclo. Bueno, podemos ponerle primero, ver el infinito para ver cómo hay ciclo hacia atrás. Y después postinfinito, o sea, ambos preinfinito y postinfinito ciclo, ¿verdad? Entonces eso hace que nuestro personaje tenga un ciclo de animación que va más allá de los de los 23 cuadros que están programados. Por ejemplo, si le pongo 120 cuadros, puedo ver cómo tiene un ciclo de caminata y lo sigue haciendo ahí en su mismo lugar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a revisar nada más que el último y el primer cuadro tengan una S de animación. Hacia allá había un problemita que se salía un brazo de sincronía, pero es porque no estaba animado hasta el último cuadro. Entonces, una vez que tenemos esta animación, hay que seleccionar todos los controles y en el cuadro 1 apretar S para que todos queden en su lugar. Y en el cuadro 23 S nuevamente. Y ahora sí ya tenemos un ciclo de animación parejito, ¿verdad? Que todo el tiempo está haciendo exactamente las mismas cosas. Por otro lado, queremos que este control, al momento de caminar, se desplace del lugar. Entonces tenemos en el cuadro 1, tenemos su primera posición, y en el cuadro 23 debemos de tener su posición segunda, o en el cuadro, de hecho no en el cuadro 23. Voy a borrar el cuadro 23, y vamos a ver, realmente donde tiene que tener su segunda posición es en el cuadro 13, que es cuando hace contacto con el piso, ¿verdad? Nuevamente, entonces ahorita únicamente tengo seleccionado el control de transformaciones, que es el control principal, únicamente la ruedita. Se ve todo lo demás seleccionado porque es parte del rig, pero únicamente tengo seleccionado el cuadro principal, y del cuadro 13 voy a hacer con la S otra llave de animación. Ajá. Vamos a ver, lo que tengo que hacer es que este personaje esté parado exactamente en el mismo lugar. Y bueno, para ello puedo que este pie, que está, el talón que está pegando en el piso, esté en el mismo lugar durante todo el tiempo que ese pie está dando el paso, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Entonces en el primer cuadro voy a hacer un poco, pues no de trampa, pero voy a utilizar mis líneas del grid para poner el talón exactamente donde está la línea del grid. Una vez que lo tenga en su lugar voy a apretar S. Y hace que si ese pie se mantiene en el piso todo el tiempo, en el cuadro número 13, ese pie debería estar el talón pues en el mismo lugar, ¿verdad? Ahí lo voy a colocar y voy a apretar nuevamente 13. Vean cómo nada más lo moví en el eje de Z. Y bueno, ahorita se resbala el pie. Pero esto es porque ese movimiento ya habíamos dicho que tiene que ser lineal, es decir, si yo me voy a mi Graph Editor y tengo ese control seleccionado,
ese movimiento no puede ser slow in y slow out, porque es el momento en el que el pie pega el piso. Y si voy a una velocidad constante, es decir, no voy acelerando y desacelerando, pues obviamente ese pie se va a quedar en el piso de manera lineal. Entonces tengo que hacer estas llaves, tengo que seleccionarlas y tengo que hacerlas lineales. Y además el ciclo no es correcto, el ciclo no es en el mismo lugar, sino que tiene el offset, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esas curvas de preinfinito en lugar de a ciclo con offset. Y aquí se hace una línea. Y también el post infinito a ciclo con offset. Y eso hace otra línea, ¿verdad? Entonces ahora lo que va a ocurrir es que mi personaje efectivamente, y si se ve en esta parte de la chamba, se va a caminar en el piso. Me parece que la segunda posición no es correcta, tiene que estar mucho más adelantado. Tal vez no apreté ese, voy a apretar ese ahora. Noto un poco de desplazamiento. Tal vez tenga que estar un poco más adelante. En teoría ese talón debería estar en el mismo lugar. Esto tal vez tenga que ver también con mis llaves de animación. También podría revisarlas aquí. Que cada una de estas llaves de animación corresponda con la posición exacta que debería tener. Hay que apretar ese cada que uno haga cambios. Y esto se puede revisar fácilmente al momento de estar haciendo el ciclo de caminata. Ese nuevamente aquí. Ese ahí no está mal. Ya me pasé, de hecho ya estoy yendo más allá de los cuadros que debería. Vamos a probarlo ahora. Mucho mejor, ya no se resbala. Tendremos que también checar el otro pie. A partir del cuadro 13, mi personaje pisa en este lugar. Tal vez otra técnica también sería corregir con el mismo sí resbala un poco el otro pie, pero bueno, ahorita lo voy a dejar así. El chiste es que se tienen que corregir ambos pies con las técnicas que he descrito. Vamos a ver un play blast de esto para verlo en tiempo real porque está funcionando un poco lento. No necesariamente tiene que correr los 120 cuadros, puedo dejarlo que corra, no sé, hasta que se vaya a salir casi ya de la pantalla. Por ejemplo, por ahí, si aprieto Escape, hasta ahí hace el Play Blast y ya lo reproducen. Y si el pie izquierdo resbala un poco, ¿verdad? El pie derecho todavía también un poco, podríamos corregirlo más todavía. Analizando la posición de los pies en sus fotogramas clave, tienen que estar todos en la misma posición aproximadamente hasta que el pie abandone el piso, que es de hecho hasta el cuadro 18, por eso se ve todavía que resbala. Así que en el cuadro 15 podemos estirarlo un poco más.
En el 18 también, pero aquí quisiera hacerlo en el modo de mundo para que se quede en su lugar. Hoy olvidé apretar S en cada uno de los fotogramas, ¿verdad? Así que bueno, ahí voy para atrás. S aquí. Y finalmente S acá. Y eso me parece mejor. Y bueno, aquí seguramente está haciendo eso de atrás y hacia adelante porque nuestros cambios y nuestras curvas en esos momentos tienen slow in y slow out, así que todo esto hay que considerarlo, y esto ya lo vimos al principio de slow in y slow out. En realidad el eje que me interesa es el eje de Z de traslación, que es este. Este lo podría hacer lineal. Vean cómo ella no se mueve tanto, a menos de que yo lo haya animado medio mal, pero en general ya está bien. Bien. Y ahora, ya que hemos corregido eso, el principio que nos atañe es el de secondary action. Entonces vamos a esconder nuestro image plane, seleccionándolo y poniéndole aquí ninguno. Así no lo borramos, por ahí sigue si lo ocupamos de vuelta. Si queremos hacer correcciones, pero bien, ya que tenemos un ciclo de caminata, digamos que nuestro personaje va caminando y a media caminata quiero que voltee la cámara y diga hola y luego siga caminando. Entonces, ¿cómo hago esas acciones? ¿Okay? Fíjense, hay canales de animación y hay herramientas especializadas para hacer todas estas tareas, como ya vimos que hay para hacer ciclos de animación. Por ejemplo, estos miembros que necesito que lo hagan de manera cíclica en su lugar, pero en cambio este control necesito que lo haga con un offset, es decir, que siga avanzando cada vez más, que continúe moviéndose el circulito a la misma velocidad. Asimismo tengo herramientas para hacer capas de animación. Entonces, ya que tengo una animación hecha, puedo hacer sobre esa animación una capa nueva de animación. A manera de paréntesis, más adelante vamos a hacer un ejercicio de caminata muchísimo más preciso, donde los pies no se tienen que resbalar ni 1 milímetro del piso. Entonces, por ahorita lo estoy siendo negligente al respecto de ello, porque no es el principio que estamos estudiando ahorita. Estos problemas vienen desde antes y deberían haberse corregido antes. Pero ahorita ya no importa mucho. El chiste es que quiero hacer una acción que sea encimada a la acción anterior que estaba yo trabajando, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos nuestros controles de animación. Y para ello vamos a ir al Channel Box. Así como tenemos nuestros layers que permiten esconder y esconder a nuestro personaje o mostrar partes del personaje o del rig o todo eso, tenemos una pestaña que dice aquí animación. En esta animación tenemos capas de animación, que es otro concepto parecido pero distinto a la vez, ¿ok? Entonces tenemos aquí lo que se llama el Zero Key Layer. Luego tenemos este que se llama Zero Weight and Key Layer. Y luego tenemos Set Weights to 1 and Key Layer. Y luego tenemos estos otros que dicen, Move Selection Up and Down en la lista. Este que se llama Create Empty Layer y este que se llama Create Layer from Selected. Entonces vamos a crear
con todos nuestros controladores seleccionados, vamos a crear una nueva capa con el último control. Esto ha creado una capa de animación con una animación base. Entonces esta animación base es lo que estamos viendo ahorita, lo que vamos a ver aquí. Pero digamos que por ahí del cuadro 50, por decir, queremos que el personaje voltee hacia la cámara y salude. ¿Okay? Entonces, para hacer esta tarea, lo que haríamos es que aquí crearíamos bueno, aquí tenemos la capa 0, nuestra capa de animación. Seleccionaríamos la capa número 1. Por ejemplo, no sé, en este control podríamos, por ejemplo, hacer vean cómo en este control, cuando lo tengo seleccionado en esta base animation, me aparecen los keyframes originales del control del hombro, ¿ok? Y en cambio, cuando selecciono la capa de animación 1, no hay ningún keyframe, ¿verdad? Entonces aquí puedo crear nuevos keyframes. Por ejemplo, aquí puedo poner la S para hacerlos una llave de animación en ese lugar, y digamos que, no sé, unos cuantos cuadros, unos 5 cuadros más adelante, ese brazo permítanme un segundo. A lo mejor esta capa ya está ocupada con algún otro proceso. Voy a borrar este llave de animación, delete. Voy a seleccionar la llave del hombro y con ella voy a hacer una nueva capa de animación. ¿Okay? Ahora sí, en esta nueva capa de animación, ahí le voy a apretar S para hacer la llave de animación de ese elemento. Y unos cuadros más adelante, tal vez estén IK, ya no recuerdo por qué. Algo pasa. Bueno, okay, lo que me modo de objeto. Entonces voy a levantar la mano. Bueno, el brazo. Y nuevamente voy a apretar. No, por alguna razón me pasó al modo de objeto, ¿verdad? Entonces ahí voy atrás, voy a hacer un primer keyframe en el cuadro 50 y unos cuantos más adelante voy a alzar la mano. Tal vez hasta ahí, y además que esté torcida así, y voy a apretar nuevamente S. Entonces vean cómo un personaje viene caminando con el brazo así, y hasta llegar al cuadro 50 levanta la mano, ¿verdad? Tal vez que del cuadro 50 el codo también lo voy a incluir dentro de esos controles. El codo. Le voy a poner aquí añadir objetos seleccionados para que esté dentro de la capa de animación, y ahí le voy a apretar S también sobre el control para que haga la llave de animación. Y en el cuadro 55 ese brazo va a estar doblado hacia arriba, ¿verdad? Y ahí voy a apretar S para que se aprenda esa posición, y entonces él va caminando, y sobre la animación que nosotros tenemos base estamos animando únicamente aquellos elementos. Aquí él saluda, bueno, tal vez la muñeca también quiero que esté animada. Voy a seleccionar la muñeca en el cuadro 50. Bueno, lo voy a añadir a la capa de animación. Voy a en el cuadro 50 hacer una primera llave de animación con la tecla S.
y en el cuadro 55, que esa mano esté volteando hacia enfrente, y ahí voy a apretar nuevamente S para que se lo aprenda, ¿verdad? De manera en que viene caminando, levanta su brazo, y a partir de ahí, tal vez cada determinado número de cuadros, vamos a hacer una llave de animación aquí donde acaba de levantar el brazo, y unos cuadros más adelante que gira un poco hacia un lado, ahí voy a apretar S. Otros cuadros más adelante que gire hacia el otro lado, otros cuadros más o menos a la misma distancia que gira hacia el otro lado, otros cuadros más adelante que gire hacia el otro lado otra vez. Y fíjense, el peso de la animación también lo podemos animar. Podemos aquí colocar, tiene una K en este lado, puedo ponerla aquí. Y a lo mejor unos 5 cuadros más adelante regresarlo esto a ceros y ponerle nuevamente aquí. Y lo que hará esto es que vaya haciendo su caminata, salude, y después regrese a su ciclo de caminata, ¿verdad? Pero hay algunos cuadros donde atraviesa su cabeza la mano por aquí. Vamos a verlo desde otro ángulo, que es lo que está ocurriendo. En ese keyframe le voy a meter aquí un keyframe correctivo y voy a apretar S. Bueno, así ya va caminando, ¿no? Pero bueno, se ve un poco raro que va caminando y saluda y no voltea a ver nunca la cámara, ¿verdad? Entonces, bueno, si es del cuadro 50 al 85, tal vez que su cabeza, este es el control de su cabeza, y sus ojos también de una vez, lo voy a incluir. Vamos a meter estos dos en nuestra capa de animación. Voy a apretar S en el 50, en el 85 ya tiene cuadros, así que en el 85 lo regreso a S. En el 80 también, tal vez ahí que ya haya regresado la cabeza a su lugar, pero a partir tal vez del 56 que voltee a ver hacia quien está saludando, hacia la cámara S. Voy a apretar para que se lo aprenda. Vean cómo ahí voltea hacia la cámara. Tal vez en el 80 que siga viendo todavía hacia la cámara. Apreté S para que se lo aprendiera. Y luego ya regresa a ver hacia enfrente, a su posición original, ¿verdad? Igual los ojos. En este caso, los ojos tendrían que estar enfrente. Ahí voy a apretar S para que se lo aprenda. De hecho, me voy a llevar este fotograma con control y el botón en medio del mouse, la ruedita, hasta el 80. Ahí voy a soltar y voy a apretar nuevamente S. Vamos a revisarlo. No fue correcto. Entonces, bueno, se comporta de una forma rara, pero como está rigado, lo voy a poner de manera manual hacia donde quiero que esté volteando y voy a apretar S. Y bueno, ya volteé el personaje, saluda a la cámara y luego continúa haciendo su ciclo de caminata, ¿verdad? Para asegurarme de ello, incluso puedo seleccionar ambos controles, el de la cabeza y los ojos. Y yo sé que del 80 al 85 tiene que regresar al ciclo, entonces podría
animar el peso nuevamente de esta capa, cam, en 0, key. Le voy a poner una llave de animación, key. En 85, bueno, ya está animado, de hecho, tiene que estar en ceros. Eso quiere decir que la influencia de esta capa ya dejó de hacer su efecto. Ajá. Puedo animar cuando entra y cuando sale. También aquí cuando entra, a lo mejor podría ponerle, perdón, que tenga aquí un peso. Bueno, cuando ya entró completamente aquí en 1 y antes de que entre, aquí lo podría poner en 0, ponerle aquí. Entonces es tan animable como son los demás elementos de Maya. También aquí podría meterle, por ejemplo, que al momento de estar pasando la cara quede animada o diga alguna frase. Pero bueno, esta es la forma en que podríamos aprovecharnos de las herramientas del Secondary Animation de Maya, que ya vienen integradas dentro de sí mismo. Y esta es la forma de saber utilizar correctamente las herramientas que vienen ya en Maya, porque las herramientas están hechas por animadores y por los animadores clásicos que saben estos principios. Estos principios no son nada más cualquier cosa, ¿verdad? Esto es a través de lo que trabajan los grandes estudios industriales de animación. Entonces, todos esos esfuerzos industriales requieren de una organización y que todo el mundo esté en el mismo canal, digamos, ¿verdad? Entonces, esto se traslada inclusive al software, y el software tiene herramientas especiales que pueden obedecer a los 12 principios de animación, que es como se trabaja, y este programa fue hecho para hacer animación. Pues es obvio nada más que respete los principios mismos de las principales industrias, como Disney, que pues es una de las principales industrias transnacionales, inclusive a nivel mundial, ¿verdad? Una de las empresas que le dan el nombre a los medios globalizados, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente va a tener esto incorporado dentro de sí mismo, como vemos aquí en esta herramienta que permite hacer esta demostración secundaria de animación del personaje, ¿verdad? Vamos a hacer un play blast de eso. Obviamente esto se puede llevar a cualquier nivel de complejidad que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí estamos haciendo algo muy simple con un ejercicio que nosotros ya habíamos trabajado con anticipación de pose to pose. Ni siquiera es perfecto, ya vimos que el pie izquierdo del personaje se resbala. Ahorita lo vamos a ver mejor cuando se vea cuadro por cuadro, pero bueno, insisto, el principio que estamos analizando aquí es la acción secundaria, y estamos viendo esta herramienta de capas de animación, que puedo tener una infinidad de capas de animación y puedo hacer que entren y salgan animando el peso de la capa de animación. Entonces puedo tener varias acciones, varias diferentes diálogos, movimientos corporales, etcétera, y los puedo tener en diferentes capas, irlos activando en diferentes tiempos conforme ocurre mi ciclo ya preestablecido de animación. Ya hemos dicho que las caminatas se hacen a través de ciclos, porque las caminatas son constantes y son cíclicas para que se vean realistas y naturales, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos el resultado. El personaje viene caminando, voltea y saluda, ¿verdad? Ahorita no cuidé tanto el timing, lo hice un poco por instinto, más o menos. No estuvo del todo mal, pero obviamente esa es otra cuestión que teníamos que cuidar mucho, el timing de ese saludo, de cómo ocurre ese saludo. Ese saludo ocurre un poco abrupto, así como hola, y ya se va, ¿no? Puede verse chistoso, pero puede no ser lo que quiere el director, sino quiere otro tipo de cosa. Entonces ya sería muy específico y sería específicamente sobre una referencia seguramente de animación, ¿no? Por lo pronto, bueno, este es el ejercicio que quiero que ustedes entreguen. Son 120 cuadros hechos en Play Blast. Bueno, de hecho, como recordaríamos, yo había pedido que quitáramos todos los controles al personaje, ¿verdad? Todos los controles, y únicamente dejáramos lo mínimo para ver la acción de ese personaje. Entonces voy a repetir, voy a correr mi Play Blast de lado a lado aquí, nada más para ver que no se salga de cuadro, y lo voy a repetir. Y bien, esta es una demostración práctica de cómo funciona
la animación secundaria que Maya tiene integrada, ¿no? Y hay una infinidad de aplicaciones que se puede hacer esto. Más tarde recuperaremos varias de ellas para poder completar nuestros ejercicios, corregir inclusive partes de animación que no estén, con las que no estemos de acuerdo. Pero bueno, a ver si podemos ver cómo primero hacemos un ciclo de caminata y después sobre el ciclo de caminata hacemos su acción secundaria, que es voltear hacia la cámara y saludar, ¿no? De ahí podemos pues, deducir los ejercicios que vimos en los videos de ejemplo y los videos que ilustraron este principio de animación, ¿verdad? Vamos a ver la animación ya completa ahora sí. Fíjense, ya sin controladores es más clara su movimiento, ¿verdad? Bueno, y este sería el ejercicio de secondary action. Bueno, el tema final que vamos a ver se llama follow through y overlapping action. Sí, hay que distinguir bien entre este overlapping action y secondary action. Les recuerdo que secondary action es una acción secundaria que apoya e ilustra la acción principal. Mientras overlapping action vamos a ver que es algo distinto. Igual el follow through, esto tiene que ver más bien con la inercia, con las leyes de física que habíamos platicado. Es otra manera de expresar las leyes de física. Y podríamos definirlo como generalmente son dos técnicas relacionadas que tienen mutua influencia. Esto da la impresión de las leyes de física que habíamos visto, incluido el principio de la inercia. Follow through, o seguir más allá, significa que las partes flojas de la ropa, por ejemplo, o el cabello cuando está muy largo, o partes del cuerpo, se deben de continuar moviendo cuando un personaje se detiene. Cuando yo voy caminando, por ejemplo, con una gabardina larga, o corriendo con una gabardina larga y me detengo, la gabardina tiende a seguir su camino, y después, por su naturaleza de que es una tela que está amarrada a mi cuerpo, se va a detener y va a regresar a su lugar original. Esto lo podemos ver ilustrado, por ejemplo, en la página 142 del PDF del kit de supervivencia del animador. Podemos ver cómo las ropas siempre llegan tarde. Hay una demora. Fíjense, cuando el pie va cayendo, la tela se queda atrás, la tira. Cuando el pie pega en el piso, sigue tirando. Y después la tela va cayendo. ¿Sí? ¿Sí es visible? De esta manera podemos dar a entender que esta ropa no está pegada al cuerpo de nuestro personaje. Si son unos mayones muy pegaditos, bueno, no va a haber eso, pero si trae una bufanda muy larga, ya habíamos dicho si tiene el cabello largo. Por ejemplo, si es un perro y tiene unas orejotas, unas orejas largas, cuando vaya corriendo las orejas van a hacer un movimiento contrario al movimiento que se está haciendo. Entonces esto tiene que ver específicamente con la inercia. Bueno, y la acción overlap o encimada, esto es encimado, acción encimada, es la tendencia de las partes del cuerpo de moverse a diferentes velocidades. Un brazo se va a mover en diferente timing que la cabeza y etcétera, ¿no? Es decir, no nos movemos como robots, no movemos todas nuestras partes del cuerpo al mismo tiempo y las paramos al mismo tiempo porque se ve un movimiento sumamente robótico, ¿verdad? Sino que cada una tiene su propio ritmo, cada una hace diferentes cosas y eso da una ilusión de vida, ¿no? De algo orgánico, no de algo robótico. Piensen, vean algunas danzas de robots, ahorita les muestro una. Podemos ver cómo ese movimiento se ve sumamente mecánico y no se ve orgánico, precisamente por la forma en que utiliza su cuerpo, por los movimientos que los hace todos a una sola vez. Se ven cómo es paralela la forma en que mueve sus miembros y todos al mismo tiempo.
Bueno, el negrito tiene mucho ritmo. He visto danzas robóticas menos orgánicas. Esta está bastante orgánica. Fíjense cómo empieza y se detiene al mismo tiempo. Todas las partes de su cuerpo a un unísono. Y eso da esa impresión de una danza robótica, ¿verdad? Hay partes que se ven más robóticas que otras. Tiene que ver precisamente con esto que comentamos. Una tercera técnica relacionada a esto es lo que se llama drag. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Drag, que es como jalar, ¿sí? Donde un carácter se empieza a mover y partes de él toman algunas frames antes de comenzar a moverse. Es decir, el personaje empieza a caminar hacia adelante y si tiene una antenita, por ejemplo, su antenita se queda atrás unos momentos y después comienza a avanzar con el personaje. Esto ocurre con muchos objetos inanimados, incluyendo la ropa, la antena de un coche, partes del cuerpo como los brazos o el cabello, ya habíamos dicho. En el cuerpo humano, el núcleo de donde se mueve todo, de donde surge el movimiento, es el torso, ¿sí? Y los brazos, las piernas y el cabello son una especie de apéndice que normalmente sigue el movimiento del torso. Las partes del cuerpo pueden incluir tejidos, por ejemplo, en el caso de gente muy voluminosa, muy gordita, el estómago puede ser tratado como si fuera una masa aparte. Ahorita lo vamos a ver. También los senos de una chica o las pompas, unas pompas muy pronunciadas y muy grandes. Un perro, por ejemplo, que tiene mucha piel que le cuelga, también le va a ocurrir algo similar. Y va a tener un movimiento que va a ser ajeno al de las partes principales del cuerpo o la masa principal del cuerpo. Y bueno, en fin, vamos a ver en nuestro manual. Si en nuestro manual vamos a nuestra página 162, podemos ver, por ejemplo, lo que decimos. Una acción opuesta exagerada, como cuando camina un hombre gordo, puede ser un ejemplo de nuestro follow through y overlapping action. ¿Ok? Por ejemplo, la masa del estómago se mueve hacia arriba mientras la masa del cuerpo se mueve hacia abajo. Es decir, cuando el personaje va cayendo hacia abajo, la pancita se queda un poquito arriba, solamente unos cuadros, no va a ser. Si es demasiado exagerada, bueno, daría a entender diferentes estados de solidez de su masa corporal. Por ejemplo, si está demasiado aguado o si fuera de goma, o a lo mejor pues, sería muchísimo más exagerado ese movimiento de su pancita al moverse. Pero en el caso es que cuando la masa principal del personaje va cayendo hacia abajo, la pancita se va a quedar arriba unos momentos y la masa del estómago se mueve hacia abajo mientras la masa del cuerpo se mueve hacia arriba. Fíjense cómo al ir subiendo el personaje la pancita se queda abajo. El estómago sube mientras el cuerpo baja. ¿Ok? Fíjense cómo mientras el cuerpo baja, el estómago sube y cuando el cuerpo sube, el estómago baja. ¿Ok? Cuando el personaje va hacia arriba, la ropa, el cabello o las pequeñas cosas blandas y suaves van hacia abajo. De nuevo y exagerando, las nalgas, pechos y el cabello se oponen al cuerpo en los ascensos y descensos. Así viene en el manual, ¿verdad? Fíjense cómo al ir bajando la chica, su seno se queda arriba, su nalga también se queda arriba, su cabello también se queda arriba, mientras toda la masa corporal va hacia abajo. Inclusive los brazos podríamos sentir que se quedan un poquito como flotando al momento de dar el paso y en ese exacto momento, ¿no? En cambio, cuando ella sube hacia arriba, los pechos se quedan hacia abajo, el cabello se queda hacia abajo y las nalgas también se quedan hacia abajo. Y nuevamente regresamos a nuestra tercera posición. Ella nuevamente al bajar, todas las partes que habíamos dicho adquieren un movimiento hacia arriba. En el caso del cabello, mientras va hacia abajo, el cabello se queda arriba, y mientras ella sube el cabello se estira hacia abajo. ¿Por qué? Porque es propio de la inercia. Esos van a tender a seguirse moviendo hasta que el hecho de que estén añadidos al cuerpo haga que se detenga ese movimiento y luego va a haber un movimiento contrario.
Por ejemplo, en el caso de un sombrero que es flexible, al ir ella hacia arriba el sombrero se quedará hacia abajo, y al ir hacia abajo el sombrero se quedará levemente hacia arriba. Ok, solamente unos cuadros habíamos dicho. Dice, como nos acercamos al fin de estos paseos, vamos a echar un vistazo a lo que se hace al final. Toma el peso de una mujer. Las nalgas, por ejemplo, este es eh, otro tipo de inercia que tiene que ver con el movimiento de la cadera. Como ustedes sabrán, una chica tiene una pelvis más ancha, por lo tanto al dar el paso, su cadera gira más. Y bueno, y si quisiéramos exagerar ese movimiento, podríamos hacer que las pompas también efectivamente de manera lateral tengan ese movimiento. Fíjense, la falda despliega su vuelo más aquí, después hay un retraso cuando ella da la vuelta. Fíjense, las nalgas se mueven en la dirección del pie más adelantado. Normalmente las nalgas estarían centradas en la pose media pero retrasadas. Tenemos un retraso que hay y las nalgas dan de repente un giro. Hay un retraso nuevamente y las nalgas dan de repente otro giro. Y así es como podemos hacer una caminata estética de mujer que simule precisamente esa calidad de la pelvis. En un hombre va a ser menos pronunciado este movimiento, a menos de que queramos que el hombre parezca afeminado, que podría ser la intención del dibujante. Fíjense bien, el movimiento de la ropa se opone momentáneamente a las caderas. Cuando éstas se mueven, la ropa se desplaza hacia el lado contrario. Bueno, el cabello sería lo último que trabajaríamos. Muy bien, básicamente este es un estudio de qué ocurre con las masas corporales añadidas al cuerpo, y ya dijimos que eso se encuentra dentro de nuestro principio de follow through y overlapping action. Ok, esto también ocurre en las orejas de los perros. Déjenme buscar un ejemplo que ilustre esto que estamos diciendo. Bueno, por ejemplo, en este video en cámara lenta de un perro corriendo, podemos ver cómo funciona nuestro overlapping, cómo tendríamos que hacer que se muevan las orejas de nuestro perro. Vean cómo las orejas revolotean por todos lados conforme el perro mueve su cabeza. La cola también es un objeto, una parte del cuerpo susceptible a utilizar follow through y overlapping animation. Fíjense cómo al bajar el perro las orejas se quedan arriba, y al subir las orejas se van hacia abajo. Igual la lengua también seguiría el mismo principio. Fíjense cómo la lengua sube y baja. No alcanzamos a ver la cola del perro, pero seguramente estará haciendo lo mismo. Bueno, ahí se ve un poquito efectivamente. Aunque bueno, la cola tiene un músculo y mueve su cola y la va moviendo al mismo tiempo. No es un objeto, un peso muerto, digamos, que lleva la masa principal del perro. Muy bien, les recuerdo que es necesario distinguir claramente entre lo que es overlapping action y follow through y lo que es acción secundaria. Recordemos que esta acción secundaria es una acción encima de otra acción primaria. Podemos ir caminando y mascando chicle, o podemos ir caminando y agitando nuestros brazos, o ir con los brazos cruzados únicamente. Entonces hay diferentes formas de acción secundaria. En cambio, follow through y overlapping action tiene que ver con la inercia y con las leyes de física y con las masas que se mueven en relación a una masa primaria. Es diferente el principio. Vamos a ver por último una ilustración de estos conceptos en este video.
Bien. Pues efectivamente ya hemos cubierto hasta ahorita 8 de nuestros 12 principios de la animación. La próxima clase continuaremos con más. Les agradezco su atención y hasta la próxima. Ahora, para ilustrar este principio de follow through and overlapping action, vamos a hacer uso de un cómico recurso que existe para la animación que se llama The Cartoon Take. Esto es cuando un personaje ve algo y que lo asusta. Generalmente vamos a ver una mezcla de principios combinados. El personaje primero ve algo que le produce sorpresa. Entonces, antes de tener una reacción ante ello, tiene una reacción contraria, es decir, una anticipación, y después tiene su reacción final. Aquí podemos verlo ilustrado en el Cartoon Animation. Esta es la página 134 del manual, o la página 148 si seguimos el paginado del documento. Y aquí podemos ver la reacción del personaje. Vamos a ponerle loop y vamos a ponerle play. Y podemos ver cómo consiste efectivamente en una fuerte reacción ante algún estímulo que el personaje tenga, que es, bueno, con fines obviamente de comicidad. Existen diferentes... Bueno, déjenle pongo aquí que deje de tocarlo. Aquí podemos ver diferentes reacciones. A algunos personajes inclusive se les salen los calcetines o los ojos. Aquí no veo alguno que se les salgan los ojos, pero he visto que se les salen los ojos, que tienen esta expresión, que sacan la lengua y la lengua bate, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo tipo de reacciones exageradas, que es otro principio que vamos a ver más adelante, que ya es un principio más de estilización, pero aquí sobre todo lo que quiero ilustrar es que cuando los personajes se mueven, diferentes partes de esos cuerpos dependientes se van a mover a diferentes velocidades. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar como excusa este ejercicio de the take, o la expresión de sorpresa, que ya empieza a mezclar varios de nuestros principios. Por ejemplo, aquí ya dijimos que la anticipación, y aparte hay contraste de posiciones. Primero está el personaje estirado, luego se aplasta y luego se estira nuevamente, y todo eso es más fácil de leer, es más legible. Son otros principios que tenemos que ir incorporando poco a poco en nuestras animaciones. Y bueno, esto es al respecto de Cartoon Animation, pero también también en el Animation Survival Kit lo tenemos. En este caso en la página 285, en el paginado del documento, o en la página 291 en el PDF. Y takes y accents. Dice un take es como tomar, como cuando viene algo así que es muy sorprendente, y cómo lo vas a tomar tú, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está tomando el personaje? Hay una anticipación, un acento,
y después se concluye. Entonces tiene, digamos, 4 partes, ¿no? El personaje primero está viendo y de repente ve algo que lo sorprende muchísimo, entonces en lugar de irse directamente de lo que ve que lo sorprende al acento, pasa antes por la anticipación y después regresa, bueno, a una personalidad normalizada, ¿no? No exactamente como al principio, que estaba tal vez más tranquilo, ya después se queda como inquieto, obviamente, pero ya no se queda todo el tiempo en el acento, ¿no? Sino tiene un ciclo. Eh, bueno, Richard Williams dice que ahora sigue una serie de fórmulas y variaciones de takes sobre las que Hollywood trabajó entre los años 30 y 40. Entonces, primero está mirando, después clava levemente la mirada, después hay una anticipación, después hay un acento y después se normaliza, ¿no? Aquí está el tempo, el número de dibujos de 1 a 5. Primero está mirando, de repente en 3 cuadros se aplasta y de 5 a 8 se sube, hasta su posición máxima y después regresa a su posición de reposo, ¿ok? Esto está hecho en 16 cuadros, baja en 12, baja en 12, sube en unos, baja en 12. Esto lo podemos controlar o lo podemos lo vamos a hacer controlado para que aprendamos algunos conceptos extras de cómo trabajar en Maya. Aquí está otro. Baja en unos a 5, sube en unos y baja en 12. Hay diferentes formas, vean cómo cada una de ellas tiene leves variaciones además. Esta, por ejemplo, echa la cabeza hacia abajo y después hacia arriba. Esta es vista de perfil o de lado. Este es con un ratoncito. Todas son similares. En todas va a ocurrir algo muy similar. Y podemos ver cómo cambia toda su expresión de manera completa. Y sobre todo ver los tempos, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Aquí hace como... y después termina haciendo... ¡oh! Entonces, bueno, hay diferentes formas de hacer este ejercicio. Por ejemplo, aquí lo ilustra con la pancita. Yo lo voy a ilustrar con las antenitas del personaje. Cómo se mueve a diferentes ritmos el volumen corporal, ¿verdad? O objetos que su movimiento no depende de sí mismo, sino dependen de otros objetos. Entonces, bueno, vamos a hacer the take. Y vamos a utilizar este patrón específicamente, ¿ok? Este otro patrón. Y bien, para realizar este ejemplo vamos a utilizar este modelo que se llama Simple Bot for Maya. Es un modelito que podemos utilizar para hacer este ejercicio que es más o menos simple. Vamos a comenzar por seleccionar toda su geometría. Vamos al Outliner. Windows, Outliner. Y bueno, aquí tengo Ball Mesh. Es un poco desordenado el rig de este personaje. Tal vez sea más fácil seleccionarlo por partes. Por sus partes constituyentes. Vamos a ver qué nos faltó. Todas sus partes constituyentes y vamos a apretar 3 para que se vea smooth, ¿verdad? Ya no sé si las cejas también lo apliqué, también lo voy a hacer 3. Y bien, podría guardar este para futuras referencias como Simple Bot for Maya 1.0-smooth. Ok, o suave, puede ser, por ejemplo, suave.
y lo guardamos para después no tener que volver a repetir este mismo procedimiento. Y bueno, podemos examinar rápidamente el rig de nuestro personaje para ver cómo podemos animarlo. Vemos que de controles solamente tiene el control principal, los controles de los pies, los controles de la rodilla, el control del cog y el control de los ojos. Y además tenemos aquí una pantallita donde viene otros controles que tenemos disponibles. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos el control principal, que evidentemente modifica la posición general del personaje. Tenemos después posiciones de los pies. Es importante notar si hay algún control extra dentro del channel box. Los controles de los pies parece que son más o menos lineales, nada más mueve y gira los pies. Los controles de la posición de la rodilla. Acá atrás tiene un diamantito. Bueno, y ahí tenemos algunos controles como el leg twist. Puede girar la pierna. Foot roll. Puede hacer todo el ciclo de caminata perfectamente con este control de foot roll. Foot break. Toe roll. También puede hacer tap, tap, tap. Toe twist. Puede aplastar cigarrillos. Ball twist. Bueno, también es otra forma. Pivot control. Stretch leg. Puede hacer que la pierna se pueda estirar. Y max stretch, ¿verdad? Bueno, tiene algunos controles ahí para los pies y después tiene su control del cog, que posiciona al personaje en su generalidad. Tiene sus controles de los ojos. Y tiene los controles de cada ojo por separado también, de manera en que pueda hacer viscos o mover ambos ojos a la vez con el control general. Y bueno, además de eso dijimos que tiene estos otros controles extras. Tiene este que dice look, que podemos hacer que voltee a ver a donde queramos nosotros. Tiene este que se llama squash, y esto permite hacer squash y stretch en el cuerpo del personaje. Tiene este control de los ojos que permite mover los ojos de lugar, y esto permite que en nuestro squash los ojos cambien de posición también. Tiene parpadeo. En el ojo derecho y el ojo izquierdo podemos hacer ambos a la vez. Tiene esto que se llama feel, que puede estar contento o puede estar triste. Tiene esto que se llama trompeta, que para la trompita. Y bueno, la trompita como quiera puede estar triste o contenta. Y sobre todo tiene estos controles de las antenas. Fíjense, estos controles permiten subir y bajar las antenas. Entonces, a través de estos controles es como vamos a hacer realmente nuestro ejercicio de follow through y overlapping action. ¿Okay? Tiene también la boca puede subir y bajar. Tiene las cejas pueden hacer expresiones también. Tiene estirar los ojos, que podemos utilizar también para hacer nuestro take, y tiene esta expresión para ponerse, por ejemplo, como preocupado o enojado con sus cejas. Entonces, bueno, esos son los controles que componen a nuestro personaje. Todos pueden ser animados. Y ahora vamos a hacer nuestra toma de take. ¿Okay?
Entonces para ello voy a comenzar por importar la captura de pantalla que hicimos en nuestro programa desde nuestro manual. Y de las referencias que yo les he pasado está esta Take 2B. Le voy a poner control Z. No la quiero cargar, es la referencia en esa ventana. Vamos a cargar en la ventana de frente. Voy a, de octogonal de frente, voy a cargar en mi image plane. Voy a buscar la carpeta donde está alojado. Y es esta que se llama Take 2B. Le voy a poner abrir. Bueno, está muy pequeñita, la podemos hacer más grande y llevarla más arriba. Ponerla por aquí a un ladito. Bien, y aquí viene también marcado el timing de este ejercicio. Son 17 cuadros corriendo a 24 cuadros por segundo, así que voy a constreñir mi espacio de trabajo a solo 17 cuadros. De hecho, me gustaría que dure más tiempo en la primera posición, tal vez un número determinado de cuadros, pero por ahora voy a trabajarlo exactamente como dice el manual y después puedo desplazar mi animación hacia adelante o hacia atrás para darle más tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera pose. Tenemos a nuestro personaje que está pues contento y hay nada más, pues no sé, observando tal vez, no sé. Entonces para ello podríamos comenzar por ponerlo contento con este control de fill. Vamos a ponerlo contento y aquí le voy a apretar una S para que se aprenda esa posición inicial. Bueno, y al principio tal vez sus ojos podrían estar menos abiertos. Podría estar así como contento, como tranquilo viendo. Tal vez sus cejas podrían estar más relajadas. De hecho aquí puedo ver numéricamente. Puedo ponerle 0.5 y menos 0.5 a la otra. Podrás seleccionar todos los controladores y apretar S. También la posición del cuerpo en general. Voy a seleccionar todos los controladores. Voy a apretar S. No importa si selecciono la geometría, después le puedo borrar las llaves de animación. Y bien, entonces tenemos que en el primer cuadro está así tranquilo y contento. Y en 5 cuadros, es decir, en el cuadro número 5, el personaje, bueno, para empezar bajaría completamente su cuerpo. Y aquí podemos aplicar algunos controladores de animación que tiene este rig, este personaje. Por ejemplo, tenemos el squash y podríamos aplastarlo. Por lo cual sus ojos tal vez deberían de disminuir.
Aquí podemos aplicar algunos principios de animación que habíamos visto. Por ejemplo, el contraste de animación. Aquí podría hacer que sus cejas estén completamente hacia abajo. Aquí hay una parte en donde se rompe el rig, entonces las voy a dejar así. Y el personaje tiene los ojos cerrados completamente. Su expresión cambió de estar contenta a estar en lo opuesto completamente. Ok. Y bien, aquí tenemos una serie de expresiones que ya me gustó cómo quedó. Le voy a seleccionar todo y voy a apretar S. Y al mismo tiempo el controlador de em, eh, de la posición general del personaje también le voy a apretar S. De hecho, podría ese controlador girarlo un poco hacia adelante. Ahí voy a apretar S nuevamente. Entonces, tenemos que el personaje está contento y baja. Y está en la posición opuesta. Y después, en el cuadro número 9, tenemos que nuestro personaje está, en lugar de hacer squash, que es aplastado, hace stretch, que es estirado. En el cuadro número 9. Así que ahí vamos a poner en ceros al personaje y a partir de ahí vamos a estirarlo hacia arriba. Tiene por ahí un comportamiento extravagante por el squash, pero no importa, ahorita en squash va a ir exactamente al contrario. Ahora quiero que el personaje se pare de puntas al momento de que ocurra esto. Me parece que tal vez estos controladores de acá atrás existían tales controles. Vamos a ver. Toe roll, foot brake, foot roll, leg twist, foot roll. Vamos a ver. Es este. Podría ser ese, pero realmente quiero que se pare de puntas. Digo, hay muchas formas distintas de... No hay un controlador para esa cosa. Entonces vamos a más bien torcerlos de esta forma. Y tal vez subirlos que coincidan con el plano XZ, obviamente que no traspasen el piso. Ahí. Y tal vez un poquitito más arriba. Ahí. Voy a apretar la tecla S. Ok. Bueno, ya que está de puntitas, esto me permite subirlo un poco más de lugar. Ahí está. Esto no quiero que quede rotado. Vamos a ponerle 0, sino incluso que rote hacia el lado opuesto. Aquí voy a apretar ese. Esto está teniendo un comportamiento un poco extraño, así que vamos a que lo calcule cuadro por cuadro. Y nuevamente el squash, ese no lo moví. Vamos a apretarle S. De hecho, a todos los controladores de una vez, S. Bueno, no sé, esto es un poco extraño. Obviamente que pase. No importa, voy a tratar de seguir trabajándolo. Seguro ahorita se corrige solo. Ahora aquí tiene una O, entonces aquí lo voy a dejar en medio. Vamos a activar este que dice trumpet. Cada vez que lo echo a andar.
funciona de una manera distinta. Vamos a incrementar y guardar. Vamos a guardarlo como, asegurarnos que lo guardamos con un nombre distinto. Este se va a llamar _take. Igual que como se llama, nada más le aumente take. Y bien. Ya evaluó mejor la primera vez. Ahí está, más o menos. En este caso va a tener los ojos completamente abiertos. Los ojos también pueden estar más arriba, que es parte del problema. Está la geometría entremetida ahí. Las cejas pueden estar muchísimo más arriba. Tal vez la expresión puede ser la opuesta. Recuerden que todo esto funciona muy bien con contrarios. Voy a seleccionar todos y voy a apretar ese. Vamos a ver. Hay una cuestión ahí de evaluación muy rara que está ocurriendo. Le voy a quitar, voy a seleccionar todos los objetos que componen a mi personaje momentáneamente. Y esto podría o no ocurrir en sus computadoras, así que si no ocurre no tienen que hacerlo, pero en mi caso sí ocurre, así que voy a seleccionar toda la geometría del personaje. Y le voy a quitar el Turbo Smooth, es decir, en lugar de que tenga un 3, le voy a poner un 1. Recuerden que tiene 1, si aprieto 1, 2, 3, lo lleva a diferentes niveles de subdivisión y aquí lo dejé en los más bajos, a ver si con esto evalúa mejor durante la animación. No, tiene toda clase de problemas. Fíjense, cuando ocurre este tipo de cosas, lo que hay que hacer es guardar el trabajo, save, incremento en save, lo voy a incrementar y guardar. No le puedo cambiar el formato, lo tengo que grabar como MD, entonces vamos aquí a grabarlo como binario. Y le voy a poner aquí 1.0 take, ok, bajo take, guardar. Ya que lo pude guardar, lo que voy a hacer es que voy a apagar mi máquina, la voy a volver a prender y voy a volver a cargar esta escena para ver si funciona de mejor forma. Bueno, los veo en unos momentos. Bien, y tras reiniciar la máquina aún funciona un poco raro. Entonces yo sospecho que es por el squash y stretch. Voy a poner 4 vistas y aquí puedo poner el panel del Facecam, que ya no lo encontré ahorita. Y bueno, aquí tenemos el squash y en lugar de llevarlo tan al extremo, en el cuadro 5, a lo mejor quiero no tocar este control, puesto que no funciona correctamente. Puedo seleccionar sus parámetros y ponerle aquí Break Connections y así ya no tiene ninguna animación. Vamos a ver si ahora evalúa correctamente y ese es el problema. Me parece que sí, me parece que ahora ya no tenemos ninguno de esos problemas con nuestro personaje. Tal vez si era por el squash y el stretch. Una pena porque son controles muy divertidos. Bien, vamos a seguir con nuestra metodología. En el cuadro 9, el personaje queda completamente boquiabierto. Tal vez aquí podamos utilizar este control de trompeta para que saque la boca hacia afuera. Aquí le voy a apretar S.
Ajá, tenemos... Me gustaría tal vez en la pose 5 cuando está en el piso, que los pies tal vez, y es algo que me estaba fijando hace rato, que no tengan rotación ni que tengan traslación alguna. Aquí voy a apretar S nuevamente. Y tal vez más bien que con los controles de el toe twist, perdón, el foot roll, si se echen para atrás un poco. Aquí voy a apretar S. En el cuadro inicial está bien que estén en 1. En el cuadro 9 tienen que estar otra vez en ceros. Y no sé, esto pueden ser ustedes creativos con ello. A mí se me ocurrió que haya un contraste también en la posición de los pies, que siga la curva del personaje y que después estire hacia el lado opuesto, puesto que aquí nada más nos está mostrando la cara. Y bueno, y la instrucción del squash y el stretch, ¿verdad? Squash y stretch. Y en el 17 regresa a su posición, a una posición neutra, ¿ok? Entonces, vamos a ver la posición neutra a la que regresa. Vamos a comenzar por los pies, ponerlos en ceros. También la cadera, ponerlas en ceros los parámetros para que esté nuevamente en su lugar. Y voy a poner aquí 0. Y también en los pies S. No sé si en los controles de los talones, pero también, ¿por qué no? Y fíjense el timing, como aquí sube a una misma velocidad y luego baja a una misma velocidad a la que sube, pero después es más lento el regreso. ¿Ok? Y bueno, el regreso es como perplejo, como confundido, ¿no? Como el personaje así está. Entonces, bueno, vamos a ver, el feel lo voy a dejar así en asustado. De hecho, en el cuadro anterior, cuando está hacia arriba, lo voy a poner neutro. Aquí, ese. Y en el último cuadro lo voy a poner más triste. Vamos a bajar este cuadro que se llama trompeta. Tal vez el feel ya que no esté tan triste, sino que esté intermedio. Las cejas, por ejemplo, me gustaría que ya no estén tan alzadas, sino que estén más donde está el personaje, los ojos. Bueno, que no tengan los ojos tan abiertos, sino ligeramente más cerrados. Posicionen los ojos tal vez más abajo nuevamente. Y los ojos de alguna forma un poco menos inclinados, .5 tal vez. Y menos .5 en este otro. Y bueno, voy a seleccionar todos los controles y voy a apretar S, al igual que de este lado S. Mira, primero mi personaje está como tranquilo viendo y después tiene anticipación y se asusta bastante y después de ello se queda perplejo viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, este ejercicio de The Take es interesante porque es muy cómico en primer lugar, pero en segundo lugar porque aquí lo vamos a aplicar para ver
el follow through y el follow through and overlapping action. Y bien, ya que tenemos esta acción, quizá queremos que dure un poco más el video porque es muy poco, 17 cuadros. Vamos a subirlo a unos 48 cuadros, un par de segundos. En su examen lo pueden poner 2 veces seguidas o 3 veces seguidas para que yo alcance a ver bien la acción. Y voy a seleccionar todos estos controles. Voy a mantener apretada la tecla de mayúsculas y voy a seleccionar todos estos otros controles. Y aquí puedo ver las llaves de animación. De todos los controles juntos aquí. Y no quiero que empiece en el cuadro 1, sino tal vez que haya algunos cuadros intermedios, así que voy a mantener apretada la tecla de mayúsculas y voy a deslizar el mouse. Voy a apretar el botón izquierdo del mouse y lo voy a deslizar de manera en que seleccione todos los keyframes que van del 1 al 17 y los voy a adelantar hasta el frame 10 tal vez, de manera en que haya más inclusive. Lo voy a seleccionar nuevamente y lo voy a desplazar para que los primeros 24 frames, es decir, un segundo completo, el personaje esté parado nada más y de repente empiece su actuación, ¿verdad? A partir del cuadro 24 y después se quede algunos cuadros más todavía mirando, ¿verdad? Vamos a ver esta animación. Muy bien. Me parece que es correcto. Y ahora, bueno, el principio del follow through and overlapping action que vamos a ver, lo vamos a ver con las antenitas. Esto podría ser con el cabello, con volúmenes en el cuerpo como podría ser la pancita o podría ser los senos o podrían ser el derrière, el trasero de los personajes o podría ser un sombrero, podría ser el cabello, podría ser muchas otras cosas, tela, muchas otras cosas que tienen que ver con un movimiento que tiene que ver con follow through y la overlapping action, ¿verdad? O la acción empalmada y el follow through que habíamos dicho que tenía que ver con inercia y es como de cuerpos que son más o menos inertes. Entonces, ¿qué ocurriría con las antenitas de este personaje al moverse? ¿Ok? Voy a seleccionar cualquier control para ver los frames de animación. Tenemos que a partir del 24 al 28 el personaje rápidamente se inclina hacia adelante, ¿verdad? Y hacia abajo. Baja fuertemente y después se estira hacia arriba y después regresa a su lugar. ¿Qué pasaría con las antenitas en todos estos movimientos? ¿Ok? Entonces, lo primero que podríamos apreciar, aquí tenemos estos controles de antenitas, es que las antenitas pueden subir y bajar, ¿verdad? Entonces, obviamente, como vimos en la teoría, como acabamos de ver en nuestra teoría, al momento de bajar el personaje, las antenitas se quedarían arriba, ¿verdad? Serían jaladas por el personaje. Entonces, vamos a hacer una llave de animación aquí, en la que las antenitas se quedan arriba. Aquí empezó a evaluar nuevamente raro, pero no importa mucho. Vamos a ver si lo podemos seguir trabajando así. Ajá. Después, cuando el personaje sube, las antenitas se quedarían abajo, ¿verdad? Las antenitas fastidian un poco la malla del personaje. Y tal vez es porque sea un personaje viejito, es un paréntesis aquí que estamos haciendo.
Ajá. Y después cuando regresa a su lugar, las antenitas tal vez primero quedarían arriba, porque está bajando el personaje, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí ese. Y después de eso vamos a revisar un poco lo que hicimos. Eventualmente las antenitas regresarían abajo. Tal vez se pasarían un poco. Aquí voy a apretar ese. Unos cuadros más adelante se irían un poco más arriba. Ese. Un cuadro más adelante un poco más abajo y otro cuadro más adelante ya quedarían en ceros, ¿verdad? Es decir, un poquito como el rebote de la pelota, ese nuevamente. Voy haciendo que disminuya la... que se vaya disipando la energía poco a poco, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya no parece estar del todo mal. Vamos a evaluar una sola ventana a ver si hace mejor trabajo. Y esto no está del todo mal. Esto es lo que ocurriría respecto a este principio. Sin embargo, vimos que el movimiento, cuando sube y baja, el movimiento de la masa principal conduciría al movimiento de las masas secundarias, ¿verdad? Entonces las masas secundarias no se podrían mover a la misma velocidad que la masa principal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Miren, fíjense, puedo poner dos ventanas y en esta poner mi facecam, ¿verdad? Para controlar mis objetos, ¿verdad? Entonces, bien, aquí puedo ver la animación de mis controles a lo largo del tiempo. Ajá. Y bien, lo que podría hacer es desplazar estas llaves de animación, es decir, seleccionarlas todas. Voy a mantener apretada la tecla de mayúsculas y voy a dar clic con el botón izquierdo del mouse y arrastrar hasta el último cuadro y los voy a mover un par de frames en la animación. Entonces fíjense qué es lo que va a ocurrir. Mientras la animación del personaje ocurre a una velocidad específica, las antenitas tienen un retraso al respecto de ese movimiento, ¿verdad? Veamos, tal vez desplazamos demasiado los frames de nuestras antenitas. Tal vez con un frame hubiera sido suficiente para este movimiento tan abrupto. Aquí voy a poner el facecam y voy a elegir las antenitas y voy a seleccionar la animación de las antenitas y la voy a regresar un cuadro. Acá quedó un cuadro fuera de rango, vamos a poner 49 un momento. Para este cuadro de aquí regresarlo también. Además la voy a abrir a 54 cuadros para tener espacio para trabajar. Bien. En el cuadro 24 me parece que esto ya está quedando mejor, aunque no parezca. ¿Cómo podría ser que se vea mejor y que no se deforme de manera extravagante? Las deformaciones ocurren desde la geometría misma, ¿verdad? Bien, bueno, esto ya no es error mío, ¿verdad? Sino que es el tipo de rig que seleccioné. Esto lo podríamos tratar de hacer con algún otro personaje como Alfred o como cualquier otro personaje que ya tenga un rig integrado.
y que no presente este tipo de problemas extravagantes, ¿verdad? De animación. Bueno, no me voy a preocupar mucho por ello por el momento. De repente la boca se mueve sola, como si adquiriera vida propia. El chiste es que el movimiento de las antenitas, ¿no? Que es lo que estoy ilustrando. Ahora fíjense, aquí el problema con el movimiento de las antenitas eh, es que cuando el personaje llega a este punto y empieza a ir hacia el otro lado, las antenitas tal vez deberían de abruptamente cambiar de dirección. Aquí le voy a poner una S de animación. No, por supuesto, unos cuadros antes, tal vez un par de cuadros antes. Es cuando estas antenitas tienen que estar torcidas hasta arriba y unos cuadros después esas antenitas tendrán que haber recuperado un poco de su forma original. Espero que a ustedes les funcione mejor. Esto es, insisto, porque tal vez es un modelo ya muy viejito y estamos utilizando una versión mucho más nueva de Maya. Entonces cuando sube el personaje, a ver si esto lo arregla. Sí, es como un problema con el squash y stretch del personaje en su generalidad, ¿no? A lo mejor este control de squash y stretch podría romperle la animación, break connections. Tal vez esto haga que funcione mejor. Pues un poco, sí. Tal vez animando el squat y el stretch. Y esto es como ¿cómo se diría? Work around, como una especie de sacarle la vuelta a un problema existente en el rig. Que eso no debería de ocurrir, ¿verdad? Deberíamos de más bien eh, regresárselo al rig, al director técnico que hizo el rig y que lo corrija, ¿verdad? Para que no le ocurran todas estas extravagantes cosas. Pero bueno, tenemos el squat y stretch. Vamos a ver si animamos un poco el squat y el stretch en función a los fotogramas ya existentes. Aquí le estoy moviendo solamente poquitas unidades. Oh no, eso hizo que batallara muchísimo más, ¿verdad? Tal vez en aquellos cuadros en los que falle, no sé. ¿Qué piensen ustedes al respecto? Miren, aquí le puse, lo cambié varias veces y le puse eh, Z y en eso funcionó bien. Entonces, no sé, le voy a poner un fotograma clave ahí a ver si lo solucionan o no lo solucionó. Pero bueno, eso quiere decir que tal vez en el render produzca o no todo tipo de problemas. La verdad es que no
No tengo idea del por qué es. Creo que son objetos nulos. Tal vez tenga que ver por ahí con alguna conexión del rig. Tal vez tenga que ver con el hecho de que estamos animando directamente sobre la geometría. Eso lo puedo probar rápidamente seleccionando y borrando cualquier fotograma clave que pueda tener. No sé, es una teoría. Esa es la geometría. Y tiene algunos fotogramas clave. Los voy a seleccionar y los voy a borrar. De cualquier manera se ve. En fin. Es porque es un personaje viejo, yo creo, ¿no? Probablemente haya algunas líneas de programación por ahí que ya son incompatibles con las nuevas versiones de programación de Maya. Bueno, el chiste es que aquí llega al extremo de su movimiento. En el 32. Así que esas antenas, les voy a poner una S aquí. Las antenas tienen un fotograma en el que sigue. Voy a borrarlo para que vayan de manera directa al siguiente movimiento. Cuando aquí empiezan a bajar más lentamente, quizá aquí ya debieron haber recuperado un poco de su forma original. Aquí voy a apretar S. Y bien, pienso que esto ya está más o menos terminado, salvo que, bueno, los problemas técnicos que pueda tener el personaje. Vamos a incrementar y guardar. Vamos a cerrar el proyecto. Y en un momento regreso con ustedes. Bien, y vamos a hacer un play blast de esto y vamos a verlo. Bien, y lo que quiero que presten atención es en las antenitas, como las antenitas parecen ser conducidas por la masa principal del personaje, ¿verdad? Ese es el propósito. Al subir el personaje jala las antenitas y cuando llega a su cúspide las antenitas todavía suben un poco mientras él baja y después bajan nuevamente y después se estabilizan, ¿verdad? Con un movimiento como de resorte. Boing. Y bueno, este es el ejercicio que quería mostrarles al respecto de nuestro principio de follow through y overlapping action. Obviamente esto lo vamos a ver a más grandes rasgos en el futuro en ejercicios más complicados. Este se supone que sería un ejercicio más simple, pero bueno, nuestro personaje no cooperó mucho. No estaba dispuesto a actuar de manera tan sencilla en esta ocasión. Yo les sugiero que traten tal vez con otro personaje, pero bueno, habrá que buscar cuál se puede demostrar este principio en el cual el take era una especie de ejercicio secundario al respecto del movimiento de las antenitas, que es nuestro ejemplo de follow through and overlapping action. Bueno, no se preocupen mucho por esto, vamos a ver ejercicios a más detalle en el futuro que utilizan este principio y vamos a ver cómo en mucha forma consiste en desfasar las llaves de animación para que las cosas ocurran a diferentes tiempos, como esta masa se mueve a un tiempo distinto al que se mueven estas antenitas, y lo hicimos a través del desfase de ciertos keyframes. Cuando veamos, por ejemplo, la caminata, vamos a ver que las manos al ir haciendo el swing o al ir haciendo
al irse columpiando en el cuerpo cuando uno va caminando. Las manos hacen este mismo efecto precisamente. Cuando uno cae en el piso, las manos todavía suben un poco y luego empiezan a caer. Y eso es porque ya llevaban una cierta inercia y son un objeto que de alguna forma depende del movimiento principal de la masa del cuerpo del personaje. Bueno, pues y bien, bueno, pues es un problema que encontraríamos tal vez con un personaje como este. Espero que ustedes no tengan este problema. En todo caso, aceptaría que me entreguen sus trabajos como lo ven aquí. Obviamente, tal vez sin nuevamente los controladores. Podemos venir aquí a Show y ponerle None y únicamente poner Nerve Curves. Oh, perdón, al revés. Nerve Surfaces. O que es el personaje. Por lo visto es Polygons, claro. Únicamente dejar Polygons encendido en Show. Eso únicamente va a enseñar a nuestro personaje y con esto podemos hacer nuestro Play Blast. Y como habíamos dicho, este Play Blast lo pueden repetir unas 3-4 veces para que yo pues alcance a apreciar un poco de ese trabajo de follow through y overlapping action. Bien, ya aquí hice un render en Arnold y parece que evaluó mucho mejor y podemos ver la acción de nuestro follow through y nuestro overlapping action en las antenas del personaje. Y bueno, pues este ejercicio ilustra mucho mejor, ¿no? que con el Play Blast que estaba produciendo todo tipo de errores, evaluó mucho mejor. Puedo ver mucho mejor la acción de esas antenas. Y bien, pues esto sería el final del ejercicio. Ustedes me lo pueden entregar en Play Blast o me lo pueden entregar en render para que quede muchísimo mejor representada su trabajo de follow through y overlapping action. Y como les decía, esta clase se termina con este ejercicio. Les agradezco mucho la atención y nos vemos la próxima semana.